¿Qué hubo?les? Vamos a hablar un poco de algo muy grave que está ocurriendo en el país y que como ciudadanos mexicanos debemos analizar y entender sobre todo las razones por las cuales ciertos políticos están promoviendo algo que va a afectar gravemente nuestro futuro y nuestra estabilidad y seguridad. Emilio Gamboa Patrón, muy conocido en el priismo, por haber sido un funcionario de varios gobiernos, incluido el de Carlos Salinas de Gortari, y a quien en muchas ocasiones se le ha acusado de corrupción y por su descaro y por falta de pruebas y de determinación del gobierno, es ahora el coordinador de la bancada del PRI en el Senado. Desdeñó totalmente los llamados de la ciudadanía y de organizaciones internacionales de mucho respeto para preservar los derechos humanos, como es la ONU y la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que paren la Ley de Seguridad Interior, que en otras palabras lo que busca es militarizar a la lucha contra el crimen y contra el narcotráfico en nuestro país, que no hace falta repetir las decenas de miles de muertos que nos ha dejado en los últimos 11 años. ¿Qué no dejan de decir? Fue una de las respuestas a pregunta que se le hizo al coordinador de la bancada del PRI. Dice que vamos a militarizar al país. Y de manera burlona, a mí me parece, dijo que México tiene 10 años desde que el ejército está en las calles. Y dijo, lo que vamos a hacer es poner orden. Yo le quisiera preguntar a Gamboa Patrón, senador priista, que nunca se ha enterado de lo difícil que es para hablar a un civil mexicano con un soldado en las calles, que no se ha dado cuenta que algunos miembros del ejército y de la marina han cometido graves violaciones a los derechos humanos bajo un manto casi total de impunidad, que no sabe que la ciudadanía le tiene miedo a los verdes y a los azules cuando están armados y patrullan las calles, que le pregunte a la población de ciudades que han sido azotadas por el crimen organizado, que comete, además de gravísimas violaciones a los derechos humanos, errores muy graves al enfrentarse abiertamente a las Fuerzas Armadas, y estas, en su defensa, pues violan las garantías individuales de cualquier mexicano. Lo que pretende hacer el Senado en comisiones es aprobar la ley de seguridad sin que nadie escuche lo que grita la ciudadanía, las necesidades del país. Ya fue básicamente en comisiones unificado este proyecto de ley en el Senado, que será pues aprobado básicamente esta noche o mañana, y de ahí será trasladado a la Cámara de Diputados, donde seguramente también será avalado y sacar adelante este proyecto de ley atroz, insisto, condenado por organizaciones internacionales como las Naciones Unidas. Si a esto cierran sus oídos los senadores como Gamboa Patrón, imagínense lo que nos espera en las elecciones de julio del próximo año, si se hacen denuncias de marrullerías de los partidos, y no solo hablo del PRI, sino de los demás, porque en realidad México está sumido en una grave crisis de derechos humanos, y ahí tenemos la respuesta que dan algunos de nuestros legisladores que supuestamente en el Congreso Federal defienden y representan nuestros derechos. Y como ya se vienen las elecciones y ahora todo en México gira en torno de esto, pues los partidos y los aspirantes a la presidencia y a reemplazar a Enrique Peña Nieto están haciendo de todos. Ahora le tocó el caso a Andrés Manuel López Obrador, el líder de Morena, e insisto, me van a llover las críticas por esto, porque cada vez que se habla objetivamente de Andrés Manuel, la gente no quiere escuchar críticas al líder de Morena, aunque sean objetivas. Te consideran, ya estás a favor del PRI, ya estás a favor del PAN. Pues la alianza que formó con el Partido Encuentro Social ha sido incluso ya rechazada por
integrantes de Morena, organizaciones de derechos humanos y algunos líderes de opinión y también académicos de izquierda, se puede decir. Y esto tiene lógica, es que ¿cómo es posible que el Partido Encuentro Social, que pide se prohíba el aborto, que se rechace a los homosexuales, es decir, acciones extremadamente radicales en algo que ya ha pasado a la historia, comulgue con Morena, que se supone es la bandera liberal que hay en México, protectora de los derechos humanos, de las minorías? Esto es como cuando hablábamos de la fusión entre el PAN y el PRD. ¿Cómo conjugar el aceite con el agua? Imposible. Pues así está ocurriendo, pero esto no debe sorprendernos, porque de aquí a julio vamos a escuchar cualquier barbaridad para ganar la presidencia. Yo insisto, los mexicanos tenemos que optar por la mejor opción. Yo no tengo candidato, lo repito, pero solo pido a la gente que analice la situación. Por nada del mundo dejemos que el PRI mantenga la presidencia. Por nada. Hemos vivido 6 años de altísima corrupción, impunidad. Pero también, con mucho cuidado, debemos pensar lo que están haciendo quienes aspiran a ganar la presidencia de México en julio. Y bueno, hablando de la corrupción, y algo que ya no debe de sorprendernos, la agrupación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad dieron a conocer una nueva investigación en la cual revelan que Olivio Rodríguez Jr. de la empresa Odebrecht, alias Gigolino, se encargó de transferir más de $4 millones a las supuestas cuentas bancarias de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, en el año 2012, durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Ahí lo dejo. Y el llamado nuevamente a los políticos y a los criminales: devuélvanos al México que nos robaron. Hasta la próxima.